This meeting is being recorded. Buenas tardes, nosotros somos del grupo de matemáticas discretas. Vamos a sustentar el acá número 3. Este grupo está conformado por Anderson Hernández, Sofía Gutiérrez, Camilo Rodríguez, Andrés Arias y Valentina Urrego. Pues para empezar, debemos saber qué son las matemáticas discretas. Pues estas son diversas áreas de las matemáticas que se encargan de estudiar conjuntos contables, también conocidos como conjuntos discretos o numerables. Estas en sí son la base de la computación. Entonces, pues vamos a ver qué la conforma. La conforman varias ramas que son la teoría de la información, la lógica, la criptografía, la teoría de grafos y la teoría de conjuntos. Vamos a explicar cada una de estas y vamos a dar un pequeño ejemplo de cómo se ven en los sistemas. Bueno, la aplicación a los sistemas con los conjuntos, pues en este caso los conjuntos contables hay dos tipos de conjuntos numerables, que son los finitos y los infinitos. Pues los infinitos son elementos en un arreglo de enteros. Pues en este caso podemos ver un arreglo de enteros de 7 números, que son el 5, el 0, el 1, el 25, el 17, el 2 y el 3. Y este también lo podemos ejemplificar en los sistemas como la memoria de un equipo. Digamos, la mayoría de equipos vienen con una RAM de 4 gigabytes, que esta puede ser representada como 4 por 10 a la 9 bytes. De igual manera, 4 por 10 a la 9 por 2 a la 3 bits. Para entender esto, hay que saber que 8 bits son igual a un byte. Y también están los grupos de los infinitos, que en este están los infinitos numerables, que pues un ejemplo simple serían los infinitos numerables de los pares, que sería el 2 por 0, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, hasta 2 por n, que sería el infinito. Y en los sistemas se verían reflejados como los binarios. En la lógica es un ámbito computacional, es una herramienta para deliberar si un programa puede o no ser resuelto en una máquina, en la cual transforma enunciados lógicos en un lenguaje de programación para determinar si un programa es correcto o es eficiente. Los programas están basados en una lógica, los cuales lo que buscan es un algoritmo que ejecuta por secuencias una tarea para así determinar cierto programa. Expresa lo que busca es expresar nuevas soluciones y expresar los problemas y sus soluciones en una forma sistemática. La teoría de grafos, inicialmente investigada por intentos de probar el teorema de los 4 colores, el cual fue probado 100 años después de su inicial descripción. Actualmente se encuentra más influenciada en el área de telecomunicaciones, informática y ciencias de la computación. Un ejemplo de los grafos, como podemos visualizar, son como los puntos que son unos datos o elementos que los relacionan, que son aristas que los relaciona un vértice. Estos datos son los datos que podemos considerar como unos y ceros, los cuales los convierte en un programa para determinar. Criptografía. Permite el intercambio de información de forma segura. Se centra en sistemas basados en algoritmos que aumentan su complejidad a medida que avanza la tecnología. Ocupa técnicas de cifrado o codificación destinadas a alterar las representaciones lingüísticas de los mensajes privados para receptores no autorizados. Un ejemplo claro es que el envío de un mensaje cifrado o codificación se hace de tal manera que las frases no sean 100% perceptibles, a menos de que se conozca el tipo de codificación usada, como lo representamos en la imagen a continuación. Se usa el código AXI, el cual pues asigna un valor numérico a cada uno de los símbolos. Entonces, como explicaba anteriormente, si el receptor tiene este código y sabe que así codificamos nuestro mensaje, pues va a poder obtener el mensaje que le enviemos.
Bueno, en este caso yo les voy a hablar de las matemáticas implementadas en lo que es la programación, independientemente del lenguaje de programación que utilice el programador, valga la redundancia. Las matemáticas son un tema muy importante en este caso, ya que aquí vamos a utilizar lo que son la suma, la multiplicación, la división, la resta y otro cierto de funciones que implican lo que son el tema de las matemáticas, como lo ven en este ejemplo. Voy a dar un breve resumen de lo que son las matemáticas implementadas en la programación. Dice que al momento de programar debemos tener en cuenta eh, que es uno de los requisitos más importantes, por no decir que el más importante, en la implementación de las matemáticas. Obviamente teniendo en cuenta que se hace uso de operaciones, como ya lo mencionaba anteriormente, operaciones básicas como son la suma, la resta, la división y la multiplicación. Otra cosa que debemos tener en cuenta son las derivadas, eh, como lo vemos en la siguiente imagen. En las derivadas, ¿qué se busca o qué son? Las derivadas o variables, lo que se busca es obtener un resultado en este caso, pues hay diferentes variables y en estas variables lo que nosotros buscamos obtener es como tal un resultado o obtener un falso o un negativo. En este caso, en la cuestión de las matemáticas, lo que nosotros implementamos, como cuando se desarrolla un software contable en el cual se quieren hallar todo lo que son el tema de la sumatoria, puede ser de ventas, de inventarios, en este tipo nos sirven lo que son las variables, ya que nos va a arrojar inmediatamente el total del disponible en el inventario del cliente, que como tal eso es una parte lógica que no lo va a poder apreciar directamente el cliente, pero nosotros como programadores sí lo podemos eh, visualizar este tipo de información para que hacer más factible y mucho más fácil la vida del cliente. Aquí también implementamos lo que son las variables. En este caso lo que buscamos es obtener un resultado. Entonces colocamos un número que puede ser 1 o 2 y pues como tal obtenemos un resultado que vendría siendo, independientemente de lo que lo coloquemos, vendría siendo, en un ejemplo podría ser el 3, ¿sí? Pero de esta manera podemos hacer uso de las variables en lo que es la programación. Aquí obtenemos otro ejemplo. En este ejemplo igualmente hacemos uso de lo que es la resta, la multiplicación, para hallar un resultado, como lo mencionaba anteriormente. Entonces el cliente tiene un inventario y el inventario pues para hacer la vida más fácil de pues lo que se va haciendo es que simplemente al insertar cierta información, nosotros lo hacemos por medio de las funciones y pues ya el cliente automáticamente va a obtener el resultado sin tener que colocar que es multiplicación, ni división, ni resta, sino simplemente con este tipo de funciones nosotros le vamos a facilitar esta vía al cliente. Bueno, ya para terminar, vamos a revisar un tema que es bastante importante, que son las proposiciones y las matemáticas. En este caso, pues podemos revisar que, ¿qué son las proposiciones en las matemáticas discretas? Bueno, también llamada lógica de enunciados, toma como un elemento básico las frases declarativas simples o proposiciones y su estructura está dada por lo siguiente. Entonces tenemos una sentencia. Una sentencia pueden ser, bueno, hay dos especies de sentencias, una sentencia atómica y una sentencia compleja. En la sentencia atómica, el valor, la respuesta va a ser un booleano que puede ser verdadero o falso, y el símbolo ya viene siendo de las sentencias complejas, donde los símbolos nos hablan, digamos, precisamente a qué es lo que se quiere comparar o o a qué se quiere como especificar en el enunciado. Em, para entenderlo un poco mejor y en nivel de programación, podemos revisarlo acá, donde están los operadores lógicos en la programación. En la parte izquierda, en la primera tabla, vemos como tal, estas son son como
son tipos de operaciones lógicos, para la redundancia, donde pues acá especificamos bien lo que hacemos. Entonces tenemos el operador de negación, el operador de conjunción, de disyunción, un operador condicional y un operador de disyunción exclusiva. Bueno, el tema de estos operadores básicamente es al momento como de validar un tipo de dato. Entonces, acá en la parte derecha tenemos el código JavaScript, donde pues vemos que estamos haciendo comparaciones. En la primera línea dice que 0 es igual a 0 y pues esto es verdadero. En la parte de abajo dice que, bueno, acá se están comparando dos tipos de datos diferentes. En este caso, el primer dato sería como algo vacío o algo, sí, es un vacío, como un espacio. No, es algo vacío. Y al otro lo está comparando con un cero. Eso nos dice que es true, porque de alguna manera su valor viene siendo el mismo. En la tercera parte dice que hay un false y se está comparando a un cero. Esto sí es verdadero, ya que pues todos sabemos que en código binario o en el tema de las tablas de verdad, el 0 y el 1, el 0 significa que es falso y el 1 es un valor verdadero. En la cuarta parte vemos que hay un valor que es indefinido, es decir, que no se sabe qué tipo de dato, qué tipo de dato es, y como vemos está diferenciando, o sea, la parte es una negación, esa signo de admiración en JavaScript es una negación. Con el igual, pues nos está diciendo que indefinido es diferente a cero, lo cual pues nos arroja como tal un true, porque en definitiva pues es cierta esa sentencia, por lo tanto pues nos arroja un true. Igual que un null igual a cero va a ser un false en el caso de JavaScript. Obviamente pues esto también depende del lenguaje de programación, cambia bastante. Ya en la parte de abajo vemos que hay una condición que ya es como una estructura de control, donde pues comparamos a A igual a 3, donde pues si la condición se cumple como tal, entonces ya pasa a unas líneas de código, y ya si no lo es, si no corresponde, si es una condición que es falsa, pues lo que va a hacer a la final es irse por otro camino. Eh, el tema de las operaciones, de los operadores lógicos y y el tema de los controles de datos, de las secuencias de datos, es importante, digamos, verlo en aplicaciones móviles como está YouTube, que cada vez que, digamos, nosotros dejamos el reproductor automático, cierto tiempo ellos ya tienen en su condición un límite de tiempo donde, pues, cuando se llega a ese límite de tiempo nos arroja una ventana donde nos dice que pues si nosotros queremos seguir utilizando la aplicación o si no nos la estamos haciendo. Una vez leemos sí, pues la aplicación va a continuar o el reproductor automático va a seguir funcionando normalmente y pues se usa mucho para controles de eventos en casos de que requieran como parte de ejecutar por lado del cliente. Entonces pues es bastante importante esa parte. Y ya, sería todo, esas serían las referencias y ya. Gracias, muy amable.